buena tarde. Esperamos que con la ayuda de Dios hayan sido muy bendecidos. Y nuevamente vamos a estudiar una porción de la palabra de Dios y vamos a cumplir lo que habíamos prometido ayer, la historia de Benaía, ¿no? Un hombre que fue fiel a Dios y 3 generaciones más también alcanzaron bendición debido a la fidelidad de él. En la palabra de Dios está escrito que Jehová, yo soy celoso, pero hago misericordia hasta la 3ª y 4ª generación. Y Benaía entendió entonces esa promesa de Dios y siempre fue fiel a Dios. De ahí que alcanzó la promesa. Formaba parte del anillo de seguridad, del primer anillo de seguridad del rey David. Y aunque estaba bajo el liderazgo de Joab, había hecho una gran carrera militar y por eso era un hombre muy querido y muy amado por el rey David. Era un hombre de mucha confianza hacia él. Formaba también parte del grupo de los 30 valientes de David. David tenía un ejército muy numeroso, pero tenía parte, como quien dice, un grupo que lo formaban los 30 valientes, se llamaban de David, eran los que ayudaban a descubrir, a quitar las rebeliones que había en contra del reino. Y él fue un instrumento que Dios siempre utilizó para protección del rey. Entonces note usted la importancia de este personaje. Y tenía una característica muy especial, que era muy fiel a Dios. Y al ser fiel a Dios era también muy fiel al rey. Por eso cuando David toma la decisión de ungir a Salomón, su hijo, como rey, recuerde que él ya estaba muy anciano y entonces decide que le va a dar el trono ya, que es tiempo ya de que su hijo sea el que gobierne. Entonces manda según la palabra de Dios, en primera de Crónicas 27:34, y entonces lo manda a que vengan a su presencia el sacerdote Sadoc, Natán el profeta y Benaía, que era el jefe militar, para que entonces vayan a Gosén, que era una ciudad cerca, y unjan a Salomón como el nuevo rey. Dice que se toque trompeta delante de él y se anuncie que así ha decidido el rey, que su hijo es el que de ahí en adelante va a gobernar. Y ellos entonces hacen tal y como ordena el rey, pero hacen una aclaración: si así lo dice Jehová de los ejércitos, el Dios del rey, así se hará. Entonces, mire el gran aprecio que David le tenía a este hombre y las cualidades tan bonitas que poseía. Él era hijo de el sacerdote levita, ¿no?
y era también un varón esforzado y de grandes proezas militarmente. Y aunque primero había sido, o sea, él era de familia sacerdotal, decidió más bien entrar a la parte militar. Entonces también se pasó, fue más fácil al camino de la milicia, porque era muy guerrero y era guerrero conforme a la voluntad de Dios, y por eso Dios lo bendecía mucho militarmente. Tuvo como modelo a su padre y a su abuelo, y a la vez él fue ejemplo para su hijo. Amisabat se llamaba el hijo de él. Y tuvo como modelo a su padre y a su abuelo, y a su vez entonces educó a su hijo en los caminos de Dios. Antes de pasarse a la parte militar, estaba junto al arca para alabar a Dios. Ese era su modo de vida, ¿no? Estaba haciendo una carrera sacerdotal. Allí ejercitaba la alabanza y la adoración, pero a fuerza de luchas. O sea, él no vivió del apellido, sino que se ganó la admiración y el cargo militar ganando muchas batallas. Cuando ya decidió irse a la parte militar, pues ganando muchas batallas, y claro, lógico, de la mano de Dios. Entonces, como también pueden haber generaciones completas en las que deciden servir a Dios, también puede haber situaciones en las que nos pase lo contrario, ¿no? Por ejemplo, Joab, habíamos dicho que era primero el capitán del ejército, pero al desertar, pasarse como quien dice al lado contrario, al ejército contrario, eh, cuando el hijo de David preparó una rebelión, entonces ellos se pasan al bando contrario, digámoslo así. Entonces note usted que después de servirle a Dios, Joab 50 años, le fue fiel durante 50 años con el rey David, decide entonces acompañar al hijo del rey David, que se rebela, y decide montar carpa aparte el hijo, y entonces insubordinarse contra su padre. En el versículo, a ver, leámoslo aquí. En el versículo 5 del capítulo 1 del libro primero de Reyes, dice la palabra de Dios. Entonces Adonía se levantó diciendo: yo reinaré. E hizo carros y gente de a caballo y 50 hombres que corrieran delante de él. Y su padre nunca lo entristeció, yendo a decirle: ¿qué haces? ¿Por qué haces así? Y también estaba con él entonces el sacerdote Abiatar y Adonía, ¿no? Se fueron al otro bando cuando el hijo de Adonías, el hijo del rey David, decide montar carpa aparte. Cuando ve que ya es Salomón el que va a reinar, entonces dice: no, a mi hermano no le van a dar solo el trono, yo también voy a gobernar. Y recuerde entonces que prepara una rebelión, y con él se va también el sacerdote Abiatar. Entonces eso nos demuestra que los años en el camino no nos muestran la perseverancia en la comunión con Dios. Por eso el éxito del camino de Dios
es que usted va de la mano de Él. Es que usted para todo debe depender de Él. Por eso nuestro caminar, desde que empezamos hasta que Dios nos lleve a su presencia, sería lo mejor, que nuestros pies siempre fuesen en el camino de Dios. Pero para que eso suceda, tenemos que estar muy de la mano de Dios, reconocerle en todos nuestros caminos y reconocer que sin la presencia del Espíritu Santo, entonces nosotros podemos fallar. Está escrito en la palabra de Dios y dice, el que esté firme, mire que no caiga. Por eso no critiquen, por eso no se crea el máximo en la congregación donde usted está, por eso mantenga la humildad de Jesús en su corazón. No permita que esa luz que es Él, entonces sea opacada por su lucecita. Por eso dice, no intente brillar con su luz propia, que si analiza la luz del mundo, que es Jesús, su humildad lo opaca a usted. ¿Sí entiende? Entonces no intente ser usted que es una linternita o un cocuyito, entonces ser más que la luz que Jesús es. Por eso está escrito en el libro de Mateo, en el capítulo 5, yo soy la luz del mundo. Esa luz es la que debe brillar. Esconda su luz en la luz de Cristo y deje que sea la luz del mundo la que brille, no usted. Porque por eso volvemos a decirlo. Y ojo, no estamos diciendo que no nos debemos de congregar. Escrito está, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino lo que estamos queriendo decir es que mantenga su vida oculta en Cristo Jesús para poder entonces que sus pies puedan permanecer siempre en la senda que Dios le ha trazado. Porque si no estamos escondidos en la roca que es Jesús, entonces viene nuestro yo, opaca esa luz y recuerde que el yo es el que se nos infla y es el que hace que perdamos de vista a Jesús y entonces seamos nosotros los que queramos sobresalir. Entonces, ni terminarán en él muchos siervos con el paso de los años. Podemos volver atrás, perder el sabor del Evangelio, la sal del Evangelio. Lo único que no nos dejará retroceder es la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Tenga claro siempre eso. Y recuerde que hay siempre una invitación. Si por alguna casualidad que solo Dios sabe, por algún problema, por alguna circunstancia, usted ya no está en la senda del Señor, no mire atrás ni mire las fallas del humano. Mire el modelo perfecto que es Cristo Jesús. Levante la mirada y va a encontrar los amorosos ojos de Jesús, el amor de Dios y la unción del Espíritu Santo, marcándole de nuevo el camino de regreso a la senda que Dios en su amor nos ha trazado. Dice el Señor, no quiero yo la muerte del impío, sino que cada uno se vuelva de su mal camino, se arrepienta y entonces se convierta y pueda empezar nuevamente. Nunca es tarde para empezar. Deje atrás el pasado, no llegue a los pies de Dios con vergüenza, no, simplemente reconociendo la necesidad del perdón de Él y el querer como el hacer para empezar de nuevo.
Así que ánimo en el Señor y que este tema sirva de reflexión o un llamado a través del Espíritu Santo para aquellos que una vez dejamos esa senda tan hermosa, pero que siempre Dios nos sigue llamando. Vuelve a mí, hijo mío. Dios bendiga su palabra.